с тобой, просто остаться с тобой. Обожженная звезда зовет меня в путь. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Coordenada Sur, aquí a través de esta ventana, la del canal Javier Ayala. Soy Andrés Salgari, saludando desde Buenos Aires. Hoy no está Juan Ramón Quintana con nosotros, que seguro se reincorpora a la emisión del próximo domingo. Tenemos muchísimo movimiento. Ese cantante era Víctor Tsoi, canta en ruso, es de origen oriental y de alguna manera representa culturalmente ese ADN que él llevaba, murió hace muchos años, hace varias décadas. Parte de una especie de bloque geopolítico que se está por armar en este nuevo momento de la humanidad. Vamos a tratar de hablar y de presentar ese concepto durante la emisión de hoy. Hay muchísima información y muy interesante. Los invito a que nos acompañen toda esta hora, como lo hacen domingo a domingo. Y vamos a iniciar entonces presentando esta especie de nueva teoría o nuevo concepto geopolítico. Y hay dos palabras claves en la emisión de hoy. Una es BRICS, porque parte de este nuevo bloque vinculado al mundo de Oriente está directamente vinculado a los países que conforman el BRICS, no todos, pero sí los principales. Y lo otro es esto que hablamos domingo a domingo de la posibilidad de una confrontación global, una tercera guerra mundial. ¿Se viene o no se viene? La verdad, yo les digo, hoy amanecí pensando y después de ver informaciones de las últimas semanas que se alejaba la posibilidad de una tercera guerra mundial, que las potencias no quieren eso, no quieren llegar a ese nivel. Y hay elementos para justificar este planteo. Y hay elementos también para justificar otro. Y la preparación de las grandes potencias evidente en términos militares que podría configurar el escenario de una futura confrontación global. Vamos a tratar de pensarlo con los materiales que compartimos. Lo primero es lo que les comentaba, la posibilidad muy, muy potente de que se conforme un nuevo bloque geopolítico. Vamos a verlo cómo lo presenta un ancla del canal Negocios desde España y regresamos y continuamos. Cuando ve que en Oriente Medio ese entorno empieza a complicarse, ¿qué hace China, Rusia, Irán ahí? Liársela, pero bien. Rusia construye nuevas rutas comerciales en Asia para debilitar las sanciones por la guerra. ¿Con quién quiere China que se una a la Rusia europea? ¿Con China? China ya lo tiene hecho. ¿Con India? A través de Irán. ¿Por qué? Porque hay dos piezas en el tablero de ajedrez, económicamente hablando, que son fundamentales. Turquía y sobre todo India. Si tú metes en el bloque de Irán, Corea del Norte, China y Rusia a India, ¿me cuentas la desproporción de población que hay? Tiene un fin de relación importantísimo y es hacer granítico un bloque como no había desde la década de los 20, 30 del siglo pasado, para debilitar las sanciones por la guerra. Pero no es para debilitar las sanciones por la guerra, si las sanciones por la guerra ya están debilitadas, sino para hilvanar un bloque, un nuevo orden mundial paralelo a Occidente. Un nuevo orden mundial paralelo a Occidente. Se habla mucho siempre de Occidente, poco de Oriente, por supuesto, porque estamos y pertenecemos culturalmente al Occidente. Vamos a poner un mapa en pantalla cuando se habla de la posibilidad de un nuevo bloque que está más vinculado a las potencias de Oriente. Vamos a ver si lo podemos ver. A ver, esperamos mientras lo podemos programar, pero son países muy poderosos y muy grandes en extensión y en población. Estamos hablando, y la mayoría forman parte del BRICS. Ahí vemos el mapa de esa parte del mundo, más Europa y África, por supuesto. Y cuando hablamos de un bloque como este, hablamos de Rusia, el país más grande del mundo, que no está tan densamente poblado. Todos sabemos la importancia que tiene Rusia, integrante del BRICS. Hablamos de China, el gran competidor, la gran amenaza para la visión estadounidense y de la hegemonía occidental. Hablamos de Irán, que se suma
a este grupo y que este año entró al grupo del BRICS, y de la India. También la India y China, dos países con más de 1.000 millones de habitantes. No está claro que la India pueda sumarse a un bloque político-militar junto a Irán, China y Rusia, pero pertenece al BRICS. Y claro, se está hablando en estas semanas de sanciones que puede aplicar nuevamente Occidente a Irán y de las que viene aplicando a Rusia. Y por supuesto Rusia se está volcando al comercio con China, se vuelca al comercio con Irán, y lo mismo Irán, por supuesto. Ante las sanciones desarrollan un comercio propio que les está evitando dificultades económicas y lo están haciendo exitosamente, y esto por supuesto que preocupa muchísimo a los países occidentales. Presentado esto, mostrado el mapa, instalada la posibilidad de este nuevo bloque, vamos a hacer algunas paradas en distintas latitudes y longitudes durante la emisión de esta noche. La primera es en Teherán, capital de Irán. Por supuesto, lo destacado de estas semanas es el ataque iraní en contra de Israel y una respuesta israelí a muy baja escala para lo que se podía esperar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le ha presionado muy fuertemente a Tel Aviv y al gobierno de Benjamín Netanyahu para que no haga un ataque fuerte en contra de la República Islámica de Irán y que esta tensión no escale. Por eso decíamos, bueno, puede ser que este planteo de los escalones que va dando la humanidad hacia una tercera guerra encuentren un freno en los gobernantes cuando ven que están ante la posibilidad no exagerada de un holocausto nuclear, si es que esto sigue escalando. Vamos a hacer una parada en Teherán y esta imagen van a ver que es muy interesante. El líder espiritual de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se encuentra con un grupo de militares y les habla sobre el ataque que realizaron sobre Israel, con algunas valoraciones que tienen que ver con la geopolítica global, no solo la nacional. Destaco este comentario y vamos a verlo a continuación. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, elogió a las Fuerzas Armadas del país por su éxito en la Operación Promesa Verdadera. Se trata de sus primeros comentarios públicos desde que Teherán respondió la madrugada del 14 de abril el ataque del 1 de abril de Israel contra la sección consular de la embajada iraní en Damasco, Siria, donde fueron asesinadas 13 personas, entre ellas 7 asesores militares iraníes. امروز به برکت فعالیت نیروهای مسلح ما سپاه یه جور، ارتش یه جور، نیروی انتظامی یه جور، به حمدالله چهره کشور در دنیای چهره ستودنی شده. Las declaraciones del líder de Irán fueron efectuadas el domingo durante una reunión con comandantes militares iraníes, donde pidió a todos los cuerpos castrenses que sigan con sus avances, ya que detenerse significaría retroceder. Por lo tanto, la innovación en armamentos, tácticas y el conocimiento de las estrategias del enemigo siempre deben estar en la agenda. اما اون کسانی که با مسائل جاری دنیا و کشورهای مختلف و منطقه به خصوص آشنا هستن، تو هر کشوری به ایران اسلامی که نگاه میکنن احساس عظمت میکنن، احساس شکوه میکنن. اینا خیلی مهمه. Tras el ataque de represalia iraní, Israel y sus aliados occidentales alegaron que interceptaron el 99% de los más de 300 drones y misiles lanzados. No obstante, cada vez surgen más informaciones que descartan esta alegación. اینی که طرف مقابل بحث پیش بیاره که چند تا موشک زدن، چند تاش خورد، چند تاش نخورد، اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای نظامی ایران در یه عرصه مهم بین المللی است. این مهمه. این اتفاق افتاده و اونایی که تو قضیه ضربه خوردن، اونایی که خیلی از این وضع جهانی کوکن ناراحتن، اونا از این جنبه ناراحتن.
Aunque la República Islámica de Irán dio por concluida la operación, ha dejado claro que dará una respuesta contundente a cualquier nuevo aventurismo militar israelí en su contra. Yosvani Noguet con información de Samanez Kachui, Hispan TV Noticias. Acá hay algo muy importante y tiene que ver con esto que venimos machacando junto a Juan Ramón domingo de el peligro de una gran conflagración mundial. Y esto es muy importante porque el líder de la República Islámica de Irán no dice, bueno, nosotros le hemos respondido a Israel. Nos está diciendo y le está diciendo al mundo, acá hay una confrontación internacional y nosotros estamos dentro de ella y nos expresamos y actuamos militarmente. Esto no se puede dejar de obviar. Es una declaración muy importante, por supuesto, con la explicación que vemos en pantalla, los militares iraníes ofreciendo una muestra de respeto al líder espiritual. Y en esto que decimos, que la conflagración es global, y América Latina, también lo vamos a ir viendo, está muy metida en esto, directa e indirectamente. La siguiente parada, nos vamos de Asia hacia Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuvo un incidente esta semana en un encuentro europeo de seguridad. Y van a ver que en Europa también se mete, por supuesto, el conflicto del Medio Oriente. Vamos a Europa. Thank you very much, Ms. You expressed total support for Israel at the beginning of this genocide. The blood of Palestinian children is on your hands. You are a criminal, Mr. von der Leyen. You should be in the Hague. You should not be here. You should not be running for a second term. You are a war. You are a criminal. Free Palestine! Free Palestine! Let me know. Free Palestine! Thank you very much, Mr. Thiessen. Thank you very much, Mr. P. Se meten los conflictos bélicos, están en Asia, se meten en Europa, en la discusión europea, está por supuesto el frente de Ucrania, esperemos tener tiempo para tratarlo, y vamos a ver cómo esto llega a América Latina, en distintos escenarios. Vamos a ver lo que sigue y voy a pedir controles en el canal que me dejen el micrófono abierto. En el día de hoy, un acto del expresidente Bolsonaro en Río de Janeiro, masivo. Por supuesto que hay tres fuerzas determinantes en el continente americano que van en una línea idéntica, que es el trumpismo en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en la República Argentina. Ya vamos a hablar también de Milei. Vamos a Brasil, está en portugués, dejamos el mic abierto y yo les voy comentando la charla de Jair Bolsonaro en la manifestación de hoy, ya la podemos ver, en la que sale a criticar el accionar judicial por sus acciones golpistas para evitar la llegada al poder de Lula. A ver. De estar à frente do Executivo por 4 anos, onde tivemos a oportunidade de mostrar a vocês o que é esse gigante chamado Brasil. Está celebrando sus 4 años en el gobierno. Aqui é liberdade de expressão. Y habla de la libertad de expresión. ¿Qué aduce? Está Alexandre de Moraes, que lo persigue judicialmente, viola la libertad de expresión. Y miren esto. Levanta su teléfono y dice, con el teléfono y la ayuda de mi hijo, como marketinero, llegamos a la presidencia. E vocês já começam a ver a cara deles por aí. Não gostou dos 4 anos nossos. Y ahí dice, a Alexandre de Moraes no le gustó nuestros 4 años, pero me parece muy interesante esta imagen, ¿no? La política hoy se hace desde acá, desde el teléfono. Por supuesto que está frente a una manifestación de miles de seguidores también. Apesar de vocês já saberem o que aconteceu. Com isso, chegou alguém. ¿Qué hizo el juez Alexandre de Moraes? Impidió la difusión de noticias falsas a través de los celulares. Y ahí Bolsonaro le dice, no nos dejaron informar y por eso ganó Lula. Eles fizeram voltar a cena do crime, o maior ladrão da história do Brasil.
Y esto permitió el retorno al poder de Lula, el mayor ladrón en la historia de Brasil. De dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador. Dice que eligió un presidente de esa manera, que ama las dictaduras, a Fidel Castro, a Maduro. Ao lado do Irã, nesse conflito do outro lado do mundo. Y ahí va. Y que está ahora al lado de Irán en el conflicto del Medio Oriente. Fíjense cómo, por supuesto, todos estamos conectados en la situación geopolítica que enfrentamos ahora. Esto forma parte, es el inicio del discurso de Bolsonaro. El conflicto global entre israelíes y palestinos y en el Medio Oriente forma parte principal del discurso de Jair Bolsonaro para atacar a Lula y mostrarse como una víctima, cuando lo que intentó hacer es un golpe de Estado para impedir que Lula llegue al poder y violentar la soberanía popular. Mencionaba a Milei y de Río de Janeiro, esto sucedía en la tarde de hoy. Nos vamos a ir un par de semanas atrás, cuando Javier Milei en Ushuaia, el fin del mundo en el sur de Argentina, recibió o fue a visitar a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos y le hacía la siguiente declaración, la nota que sigue, a ver. Cuando las adoptaron, pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de sus historias, a la altura de la ambición y vitalidad de sus pueblos. Tristemente, la Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insistió por un siglo con valores contrarios a los de nuestros padres fundadores. Hoy las estamos volviendo a abrazar para revertir 100 años de decadencia. Y tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que, cuando las adoptaron, pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de sus historias, a la altura de la ambición y vitalidad de sus pueblos. Tristemente, la Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insistió por un siglo Padres con valores fundadores, contrarios dice a Javier los de Milei, nuestros es un padres discurso fundadores. estadounidense, es el discurso del imperialismo, de la base filosófica del imperialismo estadounidense. En Argentina nunca se habló de padres fundadores, se habla en Estados Unidos. Y esto lo está absorbiendo Javier Milei y dice que los padres fundadores hicieron una expansión territorial, ¿no? Ahora parece que Argentina reivindica una especie de imperialismo del sur, ¿no? En línea, por supuesto, idéntica a la de Estados Unidos. Esto lo hacía Javier Milei recibiendo a la jefa del Comando Sur en el sur de la República Argentina, en Ushuaia. Inmediatamente, unos días después, el gobierno pide la inclusión de Argentina en la OTAN. O sea que ahí también vemos, y Milei defiende mucho la posición de Israel, o sea que ahí también vemos que en nuestra América Latina y en Argentina el conflicto global que estamos atravesando está plenamente presente. De hecho, está pidiendo Milei, reitero, ingresar nada más y nada menos que en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la alianza militar de Estados Unidos con los países europeos. Pasemos ahora a la nota número 9, porque hace un par de semanas la OTAN estuvo festejando su aniversario y su titular hacía esta declaración: en Europa. Is essential. And Europe is investing more, much more. This year, the majority of NATO allies will invest at least 2% of their GDP in defense. At the same time, North America also needs Europe. European allies provide world-class militaries, vast intelligence networks, and unique diplomatic leverage, multiplying America's might. To NATO, the United States has more friends and more allies than any other major power. I don't believe in America alone, just as I don't believe in Europe alone. I believe in America and Europe together in NATO, because we are stronger and safer together. Don't have any plans of having any NATO combat troops inside Ukraine. There have been no requests for that, but the Ukrainians are asking for equipment, for ammunition, for weapons, and we are providing that to Ukraine. That doesn't make NATO allies part of the conflict, but we support Ukraine in upholding the right for self-defense.
Europe. Bueno, el frente europeo, guerra. Piensen, hay que contextualizar un poco desde más atrás, ¿no? Pensemos que la OTAN fue creada, finalizada la Segunda Guerra, para frenar la influencia soviética. Caído el muro de Berlín y el campo socialista, la OTAN parecía que ya no tenía sentido de ser, si su misión era frenar la influencia soviética y la Unión Soviética no existía más. Además, Rusia se había transformado en los 90 en un aliado muy importante de Estados Unidos, y el mismo Vladimir Putin, lo hemos dicho aquí y lo hemos visto a él, mencionando muchas veces que él tenía gran interés en ingresar a la OTAN, que lo solicitó formalmente, pero sin embargo esto no se dio, y por supuesto que había que justificar la permanencia de la OTAN como bloque militar, y ahora adquiere esto un carácter bélico extremadamente potente, como no lo habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial para aquí. Este entonces es el frente europeo. Ahí Stoltenberg, el principal responsable de la OTAN, dice: nosotros podemos mandar armas a Ucrania, pero no tenemos intención de mandar tropas. Víctor Orbán, el presidente de Hungría, no opina lo mismo. Fíjense lo que está diciendo el presidente de Hungría esta última semana, mientras salen titulares desde Estados Unidos que hablan de una llegada de asesores militares, no tropas, pero sí asesores militares estadounidenses, a Ucrania, ahora que se viene el verano europeo y se espera que haya un recrudecimiento en el enfrentamiento bélico, también ante una posible avanzada rusa en aquel frente. Vamos con los comentarios de Víctor Orbán, por favor, la 10. Declaraciones de Víctor Orbán, ojo a la alerta que está enviando Hungría. Dice que Occidente está a un paso de enviar militares a Ucrania y que esto podría hundir a Europa. Dice que Bruselas está jugando con fuego, es lo que acaba de afirmar el primer ministro húngaro Víctor Orbán. Dice que hay un problema aún mayor, y es que hay un ambiente proguerra en Bruselas y que hay preparativos para la guerra en todos lados. Según él, los líderes europeos ya han caído en la guerra y lo que están haciendo es tentar a la suerte. Dice además que mientras haya un gobierno nacional al frente de Hungría no van a entrar en ninguna guerra de ninguno de los bandos, y además dice que la Europa libre, pacífica y feliz está crujiendo y descomponiéndose. Subraya que los dirigentes de Bruselas se han declarado en quiebra, que la economía europea está decayendo, la transición verde se ha convertido en un desastre y los cereales ucranianos están arruinando a los agricultores europeos. Ha terminado diciendo que los dirigentes de Bruselas deben irse, que no merecen otra oportunidad y que es necesario un cambio. Ojo con el mensaje por parte de Víctor Orbán. Desde declaraciones de Víctor Orbán. Esto no se ve bien, y lo que hablamos aquí muchas veces en Coordenada Sur es, además, que hubiese sido fácilmente evitable este frente de guerra en Ucrania, escuchando y aceptando y negociando parte de los requerimientos que tenía Rusia, en específico el ejecutivo liderado por Vladimir Putin, que básicamente era que la OTAN no le pusiera misiles apuntando a Moscú desde Ucrania, que está muy cerquita de la capital rusa. Pasemos a la nota número 12 y vamos a ver, bajo el mismo comentario del presentador de negocios desde España, qué dice el director de la CIA sobre el frente ucraniano. Vamos ahí. Tiramos también a la advertencia del director de la CIA, Bill Burns. Advertía este jueves de que a menos que Estados Unidos envíe más apoyo militar, Ucrania podría perder la guerra contra Rusia para fin de año. Sus comentarios marcan una de las advertencias más duras hasta la fecha de la administración Biden sobre lo que está en juego en Ucrania, mientras el Congreso debate si aprobar un paquete de ayuda a Kiev largamente demorado. Hace apenas un mes, Burns había advertido en un testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado que si el Congreso no tomaba medidas para autorizar apoyo adicional, obstaculizado durante mucho tiempo por la posición conservadora en la Cámara de Representantes, era probable que Ucrania perdiera terreno, y probablemente un terreno significativo en 2024, pero ayer, durante una aparición en el centro, George W. Bush advirtió que Ucrania podría verse obligada a capitular por completo. Y Estados Unidos aprobó finalmente esta semana 61.000 millones de dólares nuevos de los contribuyentes estadounidenses para el frente ucraniano, en medio de gravísimas denuncias de corrupción, porque esa plata generalmente se termina desviando hacia otros fines. Por supuesto que no toda, y hay muchísimo que sí le llega a las Fuerzas Armadas de Ucrania para tratar de contener el avance ruso. Pero lo que decíamos, no pinta bien
y todos los actores que podemos observar tienen el discurso de la guerra instalado ante la opinión pública. Vamos a hacer aquí un pequeño corte y a la vuelta les pido que se queden con nosotros porque vamos a repasar algunas cosillas que están sucediendo en Washington. Washington tiene que liderar militarmente todas estos frentes de guerra, tiene que mediar también en el conflicto entre israelíes, tratar de que a Israel no se le vaya la mano y la cosa escale hacia un límite mucho más difuso, tiene que poner miles de millones de dólares también en el frente ucraniano. Esto le está generando muchísimas dificultades en la política interna porque la mayoría de la ciudadanía estadounidense aparentemente no quiere verse inmiscuida en estos conflictos bélicos que por supuesto son muy lejanos territorial y culturalmente. Vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos, porque parte de esta oleada que mencionaba, de ultraderechismo, de Bolsonaro en Río, de Milei con el Comando Sur en el sur de la Argentina y del trumpismo en Estados Unidos, se le podría desmadrar de cara a las elecciones que este año va a tener Estados Unidos en el seno de su sociedad. Corte y enseguida vamos con ello a la vuelta. Ahora estás viendo Coordenada Sur. Coordenada Sur. Segundo bloque de Coordenada Sur este domingo, voy rápido que quiero mostrarles mucho material que hay por ahí. Habíamos dicho de hacer una parada en Washington. Estuvimos en Teherán, estuvimos en Río de Janeiro, estuvimos en Ushuaia. Vámonos a Washington. Se presentó esta semana una película de ficción que plantea la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos y esto generó un gran debate. Vamos a ver cómo presenta la película y el contenido una colega del periódico La Vanguardia de España. Vamos ahí. El británico Alex Garland ha puesto toda la carne en el asador para hacernos pasar un rato de lo más angustioso con Civil War, la película en la que imagina a unos Estados Unidos sumidos en una devastadora guerra civil. La película, una de las más esperadas de este año, ya impactó en su estreno el mes pasado en el festival South by Southwest de Texas y apunta a hacer lo mismo en la cartelera a partir de este viernes. En Estados Unidos, esta cinta de acción, erigida como la primera superproducción del oscarizado estudio A24, ya ha alcanzado el número 1 en la taquilla. Responsable de narrativas de lo más complejas en el género de la ciencia ficción como Ex Machina o Aniquilación y guionista de 28 días después, Garland sube el nivel con otra distopía que nos presenta un futuro de lo más negro en el país donde el sueño americano se ha convertido en una auténtica pesadilla, con una alianza rebelde entre Texas y California dispuesta a asaltar la Casa Blanca y arrebatar el control a un presidente dictador. Aquí no importa tanto saber cómo o qué ha pasado como las consecuencias. Y es que el director no da tregua al espectador invitándole a presenciar el horror en primera línea de batalla. Tiroteos, explosiones, ciudades y pueblos hechos añicos en una fotografía y montaje arrolladores. Una banda sonora con temas de Suicide o Skid Row. El escenario de Civil War se vislumbra a caballo entre Apocalypse Now y la carretera, dibujando una atmósfera de lo más terrorífica. En ese enfrentamiento, la prensa toma el protagonismo en una historia que, aunque sea ficción, se siente muy real. Demasiado real y en el que la película se desarrolla a modo de advertencia. Kirsten Dunst encarna a Lee Miller, una fotoperiodista que ha presenciado demasiada sangre y dolor en su oficio viajando a otros países en guerra y se encarga ahora de documentar la que está asolando su país. Junto a un compañero que se propone entrevistar al presidente antes de que sea ejecutado, un veterano periodista político del The New York Times y una joven y ambiciosa fotógrafa que la admira, la actriz se embarca en un viaje en coche tan intenso de Nueva York a Washington, que ha declarado que tras finalizar el rodaje sufrió estrés postraumático. Sobre todo por una escena que deja sin habla en la que comparte protagonismo con su pareja en la vida real. Un Jesse Plemons con gafas de sol rojas en la piel de un soldado loco y de gatillo fácil. Prepárense porque la película dará mucho que hablar, especialmente por el papel de una prensa que muestra tanto su cara más solidaria como la más carroñera. Con la creciente polarización social y política en muchos lugares del mundo, el film plantea preguntas e invita a reflexionar sobre diversos temas, como la falta de empatía en tiempos difíciles y la fragilidad de la democracia. No se la pierdan. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué trasciende la ficción?
porque hemos estado viviendo varias distopías en los últimos años y estamos viviendo algunas ahora, por ejemplo, la presidencia de Javier Milei en la República Argentina, entre otras. Entonces, por supuesto que adquiere urgencia, y lo que sucedió es que prestigiosos analistas, como suele decirse, tras la presentación de la película, salieron a decir que los ánimos en Estados Unidos están muy caldeados, más que en la anterior elección que perdió Trump, en la que denunció fraude y se armó todo el despiole que recordarán y que ahora lo vamos a ver, y que el escenario de la elección de este año en Estados Unidos es tan o más peligroso que el del anterior. Tanto si Trump gana o si pierde y no lo reconoce. Entonces la posibilidad de que se desarrolle un conflicto interno en Estados Unidos está latente. Vamos a ver qué pasaba y a recordar un poco de archivo en la elección que perdió Donald Trump y en la que salió a denunciar sin ninguna prueba fraude y que generó un intento de golpe institucional en Estados Unidos. Vamos a ir. La humanidad ha comenzado a estudiar el impulso que plataformas como Facebook, WhatsApp o YouTube ofrecen a estos escenarios de máxima polarización. Especialistas denominan a este suceso como calentamiento social. And we're here before the King of all, the Lord Jesus Christ, to ask him to strengthen our president. It's true. The Democrats want to turn America into Venezuela. That'll be wonderful. Un aspecto llamativo de esta realidad continental fue la irrupción del extremismo en la Casa Blanca. Ello trajo aparejado la propagación oficial de un veneno que por lo general solo se utilizaba para contaminar a países ajenos. This is going to be a fraud like you've never seen. Asalto al Capitolio. El golpe de Trump. America will not fall to communism and socialism. They allege fraud and voter suppression, demanding entry to see the count themselves. I will not live under a socialist government. Communism. They stopped counting. We woke up, and there was a vertical spike right for Biden. Well, there's obviously voter fraud. I mean, there's evidence of voter fraud all over the country. We will never give up. We will never concede. We want Trump! We want Trump! Trump supporters only grew bolder, and police lost control. Pelosi's office, police are being... It is anger fueled by a president who refuses to control. One woman was shot and killed, and several police officers were hurt. This was a fraudulent election. Next, a congressman who fled. This country is maybe irrevocably divided, violently. La única forma era iniciar, echarle leña al fuego, iniciar a que sus aficionados vayan al último, al Capitolio, a hacer un golpe. Recuerda las épocas más oscuras de la historia de Alemania, cuando se quemó el Reichstag y por esta vía al final se abrió el camino a un dictador, a Hitler. Un intento de golpe de Estado, o sea, así de claro. El calentamiento social, ojo, porque esto está, y las políticas de odio y la difusión de noticias falsas, como la denuncia del fraude que hacía Trump, y decíamos antes que va de la mano con las mismas políticas que promueve el bolsonarismo en Brasil o Javier Milei en la República Argentina. Esto ya pasó en Estados Unidos y eso está un riesgo latente de ver qué puede llegar a suceder este año con la elección. De Washington y de Estados Unidos nos venimos de nuevo para el continente, para la parte sur del continente. Recuerdan que hace algunos días hay tantos hechos graves que es imposible abarcarlos, ¿no? Y casi que recordarlos. Pero hace muy pocos días, ¿se acuerdan que hubo la invasión por parte del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, que a propósito enfrentó hoy un referéndum para legitimar sus políticas de seguridad, y a esta hora de la noche, últimas horas de la tarde en Quito,
Los resultados indican a este momento que lo está perdiendo estrepitosamente, lo que es un dato político muy potente para el Ecuador y es un golpe muy duro para el presidente Noboa, que ahora corre riesgos, si se consolidan estos resultados, de enfrentar un juicio político. Pero además, parte de esas políticas para legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas y la represión contra distintos sectores fue que se produjo el secuestro del expresidente Jorge Glass en la Embajada de México, en un hecho inédito en la historia del continente, como lo es la invasión de una legación diplomática, cosa que no se habían animado a hacer ni siquiera las dictaduras de los años 70. Esto despertó la reacción, por supuesto, de distintos sectores y gobiernos a nivel continental, y esta semana hubo una reunión de la CELAC, el organismo de integración regional del que no participa Estados Unidos. Preparamos una nota para Hispan TV sobre la participación de Lula en la CELAC. Y fíjense, porque cuando hablamos también de todo este contexto global y de los peligros que conlleva, hay también una crisis de la institucionalidad, del paraguas institucional que se creó desde la Segunda Guerra Mundial para acá, a la cabeza de las Naciones Unidas. El gobierno mexicano le está pidiendo a Naciones Unidas que expulse a Ecuador por la invasión a la embajada. Y la misma invasión de la embajada en sí es un síntoma, por supuesto, de esta crisis institucional que estamos viviendo actualmente en distintos continentes y sociedades. Vamos a ver la nota que preparamos de la CELAC y luego continuamos. El presidente Lula no oculta su desazón por un hecho inédito en la historia republicana de América Latina. El pasado 5 de abril, el gobierno ecuatoriano invadió la Embajada de México en Quito para detener al expresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, quien permanecía en dicha legación bajo condición de asilado. Medidas de esta naturaleza no ocurrieron ni en los peores momentos de desunión y desentendimiento en América Latina y el Caribe, ni en los tiempos de las sombrías dictaduras militares en nuestro continente. Abre un precedente para la violación de misiones diplomáticas. Tenemos resoluciones tanto de convenciones americanas sobre asedio diplomático como la propia Convención de Viena. Causa preocupación. La declaración del mandatario se produjo en el marco de una cumbre extraordinaria de la CELAC, organismo de integración americana del que no participan Estados Unidos ni Canadá. Lo que aconteció en Quito el día 5 es simplemente inaceptable y no afecta solo a México, nos irrespeta a todos nosotros. Un pedido formal de disculpas por parte de Ecuador es el primer paso en la dirección correcta. Lejos de cualquier disculpa, durante una entrevista en inglés, el presidente ecuatoriano justificó su decisión de invadir la embajada e invitó a su homólogo mexicano a comer tacos y ceviche. México tiene una larguísima tradición de asilo político y López Obrador propone un proceso institucional que derive en la expulsión de Ecuador de las Naciones Unidas. Bueno, ahí había alguna dificultad mínima con el audio, pero se entendió la nota. Ahora vamos a volver al frente del análisis de lo que sucede en Asia en medio de toda esta recomposición geopolítica. Recordar, por supuesto, que Brasil forma parte, por supuesto, del BRICS, junto a las potencias que mencionábamos antes. Y ahora, un analista nuevamente desde España nos va a comentar que este bloque que integran, por supuesto, la mayoría de los países del BRICS, podría presentarnos un nuevo escenario global, y en esto retomamos con lo del inicio de una nueva arquitectura y nuevas alianzas un nuevo bloque a nivel global, y nos presenta que esta división por las sanciones que quiere aplicar Occidente a este bloque que integran principalmente las potencias del BRICS podría configurar un nuevo escenario de un mundo desglobalizado. Vamos a verlo. Porque África está siendo conquistada en ese sentido de ganar los corazones y las mentes, no de militarmente, lógicamente, de conquistar los corazones y las mentes de los líderes africanos por parte de China, Rusia
y también no lo olvidemos de Irán. Irán está infiltrándose en África de manera muy fuerte y ya digo, esto es open sources, es decir, estos son fuentes abiertas que cualquiera puede consultar. De tal manera que yo me sospecho que este ataque de Israel no va a ser el último de esta semana y que probablemente Israel vuelva a seguir atacando a sus objetivos, porque la guerra que él tiene en mente como respuesta al 7 de octubre, a los terribles ataques terroristas del 7 de octubre, esa guerra continúa adelante. Y esa guerra, no lo olvidemos, al fin y al cabo es una guerra contra Irán. Es decir, la guerra contra Hamás no es una guerra contra Hamás, es una guerra contra Hamás e Irán. La guerra que inicia el 8 de octubre, la respuesta que inicia el 8 de octubre, es una guerra contra Hezbollah, pero es una guerra contra Hezbollah y contra Irán. De tal manera que los ataques en Siria, violando espacio aéreo sirio, que esto también hay que decirlo, es decir, se viola el derecho internacional y aquí nadie se sorprende de esto. Vamos a la ONU, no hay una condena de esto, pues ya sea por un lado o por otro, porque Irán también violó el espacio aéreo de Irak y de Jordania. Bueno, pues vamos a ver, sea porque Estados Unidos tiene derecho a veto o sea porque Rusia tiene derecho a veto, aquí las Naciones Unidas al final no están cumpliendo su misión. De nuevo, otro síntoma más de esta fragmentación de la globalización. Tenemos una organización con aspiración universal para garantizar la paz mundial, que no lo puede hacer en estos momentos, tal y como está configurada, no puede ejercer ese papel, pues muy probablemente veremos, no sé si en los próximos meses, pero de luego en los próximos años, veremos cómo la ONU se mantiene o bien como un museo, o bien como un parque temático, o bien ya directamente le echan el cierre porque es un museo muy caro. No lo habíamos podido escuchar, pero Andrés Manuel López Obrador había dicho que si la ONU no expulsaba a Ecuador del organismo por esa invasión, se iba a transformar en un florero. Y ahora estamos viendo un cuestionamiento similar, por supuesto que es diferente en boca de un analista, pero está diciendo, y lo estamos mostrando en los programas domingo a domingo, esta arquitectura internacional no está dando resultados y es evidente que la ONU no está pudiendo controlar lo que está sucediendo, por ejemplo, en función del genocidio en la franja de Gaza. Es un dato muy importante. Vamos a hacer ahora una parada en Teherán de nuevo, volvemos a la capital de Irán, vamos a ver qué podemos percibir del ambiente que se vive en las calles a propósito del ataque iraní a Israel en una nota de la televisión estatal, el canal Hispan TV en español. Vamos a Teherán. Al fin y al cabo es una guerra contra Irán. La 20. La madrugada del domingo 14 de abril, Irán lanzó una operación de represalia contra Israel. Esta en respuesta al reciente ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco, Siria. Al lanzar la operación de carácter disuasivo, Irán ha actuado de acuerdo a su derecho legítimo a defender su territorio. Así opinan los iraníes. Cuando alguna embajada o consulado es agredida, independientemente de quién sea, constituye un ataque directo al territorio de aquel país. Entonces, creo que lo que Irán hizo fue defender su territorio y dijo que cualquier agresión a mi tierra sería respondida de manera contundente, sea de parte de un régimen ilegítimo como Israel o una potencia como Estados Unidos. La historia ha demostrado que Irán nunca ha sido belicista, pero tampoco permitimos violaciones a nuestras fronteras. Es obvio que tenemos muchas críticas por la situación económica u otros problemas, pero nuestras líneas rojas sí que nos importan mucho. De acuerdo a las fuerzas militares de Irán, el ataque de respuesta tuvo como objetivo solo las infraestructuras militares israelíes utilizadas en la agresión al consulado. La operación, a juicio de los ciudadanos iraníes, debería llevarse a cabo en respuesta a años de agresiones y violaciones realizadas de parte de Israel contra Irán. Israel ya había agredido muchas veces los intereses de Irán en la región, por eso creo que Irán tomó la decisión correcta. Si no, Israel continuaría con más agresiones, no solo contra Irán, sino en toda la región. Esta operación debía llevarse a cabo. Israel ya ha cruzado las líneas que debía respetar. Ninguna norma internacional ni la ley de ningún país permite una agresión a una misión diplomática de otro país y que éste permanezca callado.
Para este ciudadano estadounidense, Irán debía una respuesta contundente a las acciones violatorias y provocaciones del régimen de Israel. O sea, estando en este contexto, llevo muchos años aquí en la universidad, en Teherán, viviendo aquí y viendo todas las operaciones. Irán ya le debió una respuesta a Israel, en verdad. Así es como lo veo. Ahora, si vemos en términos de ley internacional, Irán tiene el derecho de defenderse. O sea, pero no están pintando la imagen así, la foto no la están pintando así. La operación sin precedentes iraní contra Israel se realizó en cumplimiento con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que establece el derecho inherente a la legítima defensa en caso de un ataque armado. Mariam Saidi, Spon TV, Teherán. Y de Teherán vamos a hacer la última parada de la noche en Bogotá, capital de Colombia, en el norte de nuestra Suramérica. Fíjense estas imágenes, es el canal oficial del gobierno de Brasil. Lula da Silva es recibido por Gustavo Petro, está acompañado de su esposa Lula, y Lula saluda a la esposa de Gustavo Petro. Esto tiene también una lectura geopolítica en el marco de lo que venimos planteando durante la emisión de hoy, porque ¿qué trascendió? Esto se produjo luego de la cumbre de la CELAC, de la que veíamos anteriormente la declaración de Lula, y lo que trascendió de esta reunión en el Palacio de Nariño es que, como Argentina declinó con la asunción de Milei, recordemos que Argentina iba a entrar en el BRICS, junto con Irán y otros países, el 1 de enero de este año. Por supuesto, al ganar la presidencia, Javier Milei declina de ingresar en esa alianza política comercial, que todavía no tiene una expresión militar concreta, pero es posible que la desarrolle a la luz de los acontecimientos. Brasil está en el BRICS, y ahora lo que trascendió es que Petro le está pidiendo a Lula poder ocupar, que Colombia pueda ocupar el sitio que Argentina dejó pendiente en el BRICS. O sea que ahí también vemos un reacomodamiento geopolítico importante que por supuesto podría variar si Petro no sigue siendo el presidente de Colombia en la próxima elección. O incluso podría cambiar y girar si también Lula no es reelecto en Brasil, así como cambió la Argentina con la asunción de Javier Milei. Pero en este momento Colombia le estaría solicitando, no está confirmado, pero es lo que trascendió, estaría sondeando la posibilidad de ingresar como miembro del BRICS, y esto también habla del reacomodamiento geopolítico regional y global, de esta nueva superestructura global que nos estaban presentando al inicio del programa, con esas potencias fuertemente vinculadas por un bloque comercial y seguramente militar. Estaba pensando si Irán habrá decidido ese ataque militar sin consultarle a China. Pienso que no. Ahora tenemos a Brasil dentro de ese bloque en el que están Irán, China, Rusia, todos mezclados en un enfrentamiento militar directo o indirecto. Estamos los latinoamericanos ahí con Brasil, y ahora Colombia diciendo, bueno, si se puede yo también quiero ingresar, porque por supuesto hay importantes oportunidades de integración y de negocios con aquel bloque ingresando al BRICS. Bueno, con esto ponemos un punto final. Yo me despido aquí, les mando un abrazo muy grande, el gusto de siempre de acompañarles y la invitación para que reabramos esta ventanita por el Avia Yala el próximo domingo, como solemos hacerlo a partir de las 20 horas. Un gran gusto, un abrazo y suerte para esta semana. Ahí nos vemos.